Hola a todos, soy Liliana Hernández Marín. En esta sesión vamos a revisar el posicionamiento radiológico óptimo de los principales catéteres y sondas que como estudiantes de pregrado deben de conocer para sus rotaciones en servicios de hospitalización. Revisaremos lo básico del tubo endotraqueal, catéteres centrales venosos, sondas enterales, primordialmente enfocándonos a la sonda nasogástrica. Revisaremos también lo fundamental de la sonda urinaria de Foley y los tipos de marcapasos más importantes que deben de conocer. Tal vez sea bueno aquí señalar las diferencias que podemos observar en una radiografía de tórax en proyección póstero-anterior y una antero-posterior. Póstero-anterior se refiere a que los rayos X procedentes del tubo entran a través del paciente desde la parte posterior, o sea, desde la espalda, y hacia el receptor que se encuentra delante de él. Esta proyección también es la que de manera genérica se solicita como tele de tórax. Prácticamente siempre se realiza esta proyección con el paciente en bipedestación con esta posición, elevando la cintura escapular para tratar de sacar las escápulas lo más que se pueda de nuestra imagen. La proyección anteroposterior se refiere a que el tubo de rayos X está frente al paciente y los rayos X entran desde la parte frontal del paciente hacia su espalda. El técnico radiólogo coloca el receptor para la formación de la imagen en la espalda del paciente y el tubo de rayos X, como vemos aquí, es anterior. Esta proyección antero-posterior casi siempre la utilizamos en pacientes que requieren alguna radiografía portátil por imposibilidad de mantenerse en bipedestación, principalmente solicitada para pacientes graves, ya sea con posibilidad de movimiento limitado o con nulo movimiento. Ambas proyecciones tienen ciertas diferencias que podemos identificar visualmente. No es algo que se aplique en el 100% de las imágenes, pero nos puede funcionar como una guía. Primero, hay que identificar el borde de las escápulas. En la posterior anterior, las escápulas casi siempre son muy periféricas o prácticamente están fuera de los campos pulmonares. En la anteroposterior, debido a que el paciente no puede adoptar una posición que empuje la cintura escapular hacia afuera de la imagen de los campos pulmonares, las escápulas se van a sobreponer a los campos pulmonares como estamos viendo en este caso. Hay que considerar esto, ya que las escápulas llegan a ser un gran simulador de líneas pleurales en relación con neumotórax o podemos pensar que se tratan de masas pleurales. Otra guía visual son las clavículas, las cuales no siempre siguen esta regla, pero es un buen aproximado. En la posterior anterior, la región proximal de las clavículas se proyecta sobre los ápices pulmonares, dejando este espacio intercostal, el cual tiene mayor volumen, y además las clavículas pueden llegar a adoptar esta especie de V. Debido a que en la proyección anteroposterior el rayo en vez de ir recto va de abajo hacia arriba, ambas clavículas tienden a ser muy apicales, vean cómo no queda ese espacio apical aquí, y además adoptan esta posición más recta. Recuerden que algunos criterios radiológicos como el índice cardiotorácico o signos clásicos como la radiopacidad del menisco de los derrames pleurales o las líneas pleurales periféricas del neumotórax están en relación a lo que observamos sobre todo en una proyección postero-anterior. En las proyecciones antero-posterior, debido a la física de la formación de la imagen, vamos a poder observar en todas las radiografías en esta proyección antero-posterior un crecimiento cardíaco y del ancho mediastinal. Esto en todos los pacientes. Debido a la modificación del efecto de la gravedad comparativamente en un paciente en bipedestación y un paciente en decúbito o en sedestación en la anteroposterior, los diafragmas podemos observarlos con mayor elevación y en general la vascularidad pulmonar, arterial sobre todo, parecería que se dilata tanto hacia las bases como en los ápices en la anteroposterior. La visualización de la burbuja gástrica, que es más típica de las proyecciones postero-anteriores, puede llegar a borrarse en la proyección antero-posterior. Aunque, como les dije, todo esto realmente es una guía, no es un dogma. Pueden llegar a encontrar uno o todos los criterios para diferenciar entre ambas proyecciones. Algo que sí es muy característico de las proyecciones antero-posterior es que definitivamente es la proyección que vemos con mayor frecuencia en pacientes graves y hospitalizados debido a su imposibilidad para mantenerse de pie y por lo tanto a estos pacientes graves se les solicitan radiografías portátiles antero-posterior. Vean que en estas imágenes no se cumplen todos los criterios de las escápulas y las clavículas.
aunque sí podemos observar una magnificación del corazón y del mediastino en todas las imágenes. Todas estas imágenes portátiles son anteroposteriores. ¿Qué más notan que comparten todas estas imágenes? Vean cómo todas tienen este tipo de cables sobre el paciente que están en relación con electrodos de monitorización. Entonces, pues estamos viendo la presencia de cables de monitorización, aunque además podemos ver algunos catéteres, sondas y algunos tubos. Casi siempre estos pacientes graves van a tener una multitud de artefactos de sostén que vamos a poder observar en una radiografía. Es importante entonces, además de valorar toda la patología pulmonar, valorar la posición de todos nuestros artefactos de sostén como catéteres o tubos que colocamos en el interior de nuestro paciente. Estos cables de monitorización, por ejemplo, no tienen ninguna complicación ya que están por fuera del paciente, pero todo lo que colocamos hacia adentro, ya sea de la vía aérea o el sistema vascular, tenemos que ver cómo está colocado. Posterior a la colocación de tubos endotraqueales, sondas enterales, catéteres vasculares y sondas pleurales, el Colegio Americano de Radiología (ACR) recomienda que se obtenga un estudio radiológico del paciente para verificar la posición final de lo colocado dentro del paciente, ya que puede haber posiciones erróneas que pueden complicar clínicamente al paciente y a veces esto puede pasar desapercibido hasta que las consecuencias clínicas son irreversibles. A veces la obtención de una radiografía portátil de pacientes graves puede ser un reto para el personal técnico por las limitaciones en la cooperación de los pacientes más graves, así que deben de considerar ese aspecto para la calidad final de la imagen. No siempre van a obtener una imagen perfecta. Los hallazgos clínicos de la colocación adecuada de cada catéter, tubo o sonda van más allá de la finalidad de esta plática, pero los irán revisando en sus asignaturas clínicas respectivas. En esta plática vamos a revisar la posición radiológica ideal de las líneas y tubos de sostén que más utilizamos en la práctica clínica. Vamos a empezar con el tubo endotraqueal, el cual tiene este aspecto. Cuenta con un globo que se insufla tras su colocación en la tráquea del paciente para evitar fugas de aire. El tubo endotraqueal tiene marcas radiopacas en la pared del tubo que nos puede ayudar a determinar su posición. Como su nombre lo dice, vamos a tener que localizarlo dentro de la tráquea. En general, en pacientes con adecuada perfusión, el estándar de oro para determinar una buena colocación del tubo es el CO2 por capnografía, pero podemos realizar una determinación radiológica visual y no fisiológica. Para valorar la colocación adecuada del tubo endotraqueal, el punto anatómico que deben de reconocer en su radiografía es la carina traqueal, que es el sitio de bifurcación y correspondería a esta zona en este esquema. En la radiografía podemos observar a la vía aérea inferior como un trayecto radiolúcido ya que contiene aire. Como pueden ver, la carina está a este nivel en este paciente. El nivel de la carina depende de la edad del paciente y de la extensión del cuello. Casi siempre la carina va a estar proyectada aproximadamente a nivel del cuerpo vertebral de T5 a T7. Aquí localizamos los cuerpos vertebrales y vemos cómo se cumple esta regla. Ya sabiendo localizar la carina, vamos a revisar en qué lugar es correcto que quede la punta del tubo endotraqueal. La regla general es que en adultos la punta del tubo endotraqueal debe quedar de 3 a 7 centímetros sobre la carina. Esta distancia deja la posibilidad de que la punta quede proximal y ésta se proyecte aproximadamente entre las cabezas claviculares, como en este caso. Cuando un tubo endotraqueal queda más alto de este nivel, se corre el riesgo de dañar las cuerdas vocales. Aquí está otro ejemplo en donde vemos que la punta queda entre ambas cabezas claviculares, que es una posición óptima aproximadamente de 6 a 7 centímetros por arriba de la carina. En este ejemplo vemos un tubo endotraqueal con una punta hacia distal. Vean cómo tiene una punta de esta forma, a esto le llamamos punta en bisel. La punta de este tubo endotraqueal está aproximadamente a 1 centímetro sobre la carina traqueal, lo cual quiere decir que está peligrosamente mal posicionada. ¿Qué creen que puede ocurrir si el tubo endotraqueal avanza más? En un momento vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando la carina es difícil de visualizar, podemos aproximar nuestra posición ideal mediante los cuerpos vertebrales. La posición óptima es que la punta quede desde T2 a T4, considerando a un paciente con cuello en posición neutral.
Aquí vemos la punta de este tubo endotraqueal y considerando los cuerpos vertebrales, vemos que la punta está a nivel de T2 y vean cómo es aproximadamente al nivel de las cabezas de las clavículas. Otro punto importante a considerar es el globo de la sonda. El globo debe insuflarse de manera que ocluya la tráquea, pero nunca más allá del ancho traqueal. Esta imagen corresponde a un globo con adecuada insuflación. Si se sobredistiende el globo, como vemos en estas dos imágenes, vamos a notar cómo se deforma la tráquea o francamente vamos a notar este tipo de imágenes globulares. El riesgo de estas hiperinsuflaciones es que se dañe la mucosa de la tráquea, pudiendo causar estenosis o ulceraciones que finalmente pueden llegar a perforar la tráquea inclusive. En estos dos ejemplos de hiperinsuflación del globo, vemos además un mal posicionamiento de la punta del tubo, señalándolo aquí con estas flechas negras. De hecho, se trata del error más común de intubación. Este error de posición ocurre cuando la parte distal del tubo endotraqueal canaliza al bronquio derecho. Recuerden que el bronquio derecho tiene una posición más recta y por lo tanto más continua con la tráquea, a diferencia del bronquio izquierdo, por lo cual selectivamente se puede intubar al bronquio derecho con mayor facilidad. La carina de este paciente está aproximadamente a este nivel y podemos observar cómo la punta del tubo endotraqueal está francamente dentro del bronquio derecho. Lo mismo ocurre en este paciente en donde observamos a la carina en este nivel y la punta del tubo endotraqueal, como pueden ver, está dentro del bronquio derecho. Cuando se canaliza únicamente al bronquio derecho, el ventilador mecánico va a expandir selectivamente al pulmón derecho, mientras que el izquierdo puede llegar a sufrir una atelectasia completa. En algunos pacientes se puede planear la canalización selectiva de un solo bronquio en específico para insuflar solo un pulmón, pero si ese no es el plan y vemos mal posicionado el tubo endotraqueal, este se debe de retraer para recolocar. Otro error de intubación es cuando en vez de entrar a través de la laringe, el tubo entra hacia la hipofaringe y canaliza al esófago. Aquí podemos ver la columna de aire de la tráquea, que es esta que estamos señalando con la flecha azul, y por detrás vemos al tubo endotraqueal canalizando al esófago. Este mal posicionamiento es de detección clínica primordialmente, pero pudiera escapar la detección y lo veríamos radiológicamente así. En este caso, observamos una canalización selectiva del bronquio principal pero izquierdo. Recuerden que la canalización derecha es la más común, pero como pueden ver, también es posible la canalización selectiva bronquial izquierda. Vamos a hablar ahora de los catéteres venosos centrales o CVCs. Antes de eso, hay que realizar un recordatorio sobre las estructuras anatómicas básicas, particularmente algunas grandes venas y al corazón derecho. Las venas principales que nos interesan del cuello son las venas yugulares internas que drenan a las estructuras cefálicas. A partir de los miembros superiores se forman las venas subclavias y las subclavias, como vemos aquí, se proyectan sobre los ápices pulmonares, originándose entre el primer espacio intercostal aproximadamente. Las confluencias de las venas yugulares internas y las subclavias forman las venas o troncos brachiocefálicos. La del lado izquierdo generalmente tiene un trayecto más largo y también recibe el nombre de vena o tronco innominado. En el borde mediastinal superior, como ya sabemos, en esta región podemos localizar a la vena cava superior, la cual drena hacia esta estructura que forma al borde cardíaco derecho, la cual es la aurícula derecha. El ventrículo derecho queda fundido entre el borde de la aurícula derecha y del ventrículo izquierdo. La topografía aproximada de estas estructuras va a ser importante para valorar el posicionamiento final de algunos catéteres vasculares venosos. Los catéteres venosos centrales son utilizados casi siempre en pacientes graves para mantener un acceso venoso, para determinar la presión venosa central, para realizar hemodiálisis o tener otras formas de circulación extracorpórea, también para la realización de intervencionismo venoso o cardíaco, etc. Su función depende del tipo de catéter. Los principales accesos son a través de la vena subclavia o a través de la vena yugular interna, preferencialmente del lado derecho, por la cercanía que hay con la vena cava superior. Hay catéteres de menor calibre que se pueden insertar a través de las venas antecubitales del brazo y hasta la vena cava superior.
El fin de todos estos catéteres es alcanzar a la vena cava superior, como estamos viendo aquí. Algunos se colocan en la vena cava inferior, pero eso va más allá de los fines básicos de esta plática. Los catéteres venosos son numerosos. Para fines prácticos los podemos dividir en tunelizados y no tunelizados. Los tunelizados son los que tienen un trayecto subcutáneo, como se ve aquí, antes de salir al exterior a partir de una incisión cutánea, como este que está entrando aquí en la yugular interna, pero sale en esta región del tórax. Generalmente este tipo de catéteres se colocan cuando se requiere un acceso vascular a largo plazo, un acceso para quimioterapia o accesos para nutrición parenteral. Los no tunelizados se refieren a que el catéter entra en el sitio de punción, como este catéter con inserción en la yugular interna y no tiene ningún trayecto subcutáneo. Existen también catéteres venosos implantados, también llamados puertos o portacats, los cuales tienen un reservorio subcutáneo, generalmente en la región torácica, y pues tienen el catéter que entra hacia adentro de los vasos. Con mayor frecuencia se utilizan para quimioterapia y como pueden ver pues son tunelizados. Los PICS, por sus siglas en inglés, son los catéteres venosos centrales de inserción periférica en donde van desde el brazo hasta la vena cava superior como veíamos en el esquema. Es importante realizar una radiografía posterior a la colocación del catéter, ya que se ha reportado que hasta 40% de los catéteres tienen una colocación inicial errónea que puede provocar efectos adversos causados principalmente por la infusión de sustancias que requieren diluirse en la circulación venosa periférica. Existen otro tipo de complicaciones como neumotórax, hemorragias, tamponade cardíaco, émbolos gaseosos, trombosis venosas, entre otras complicaciones, pero esas ya las irán revisando en su momento en sus rotaciones clínicas. Vamos a centrarnos principalmente en complicaciones con detección por medio de radiografías. Sin importar el tipo de catéter, el punto ideal en donde debe quedar la punta del catéter es en la unión cabo-atrial, que es la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Para determinar la unión cabo-atrial en una radiografía, tenemos algunos puntos de interés anatómico que no son de utilidad. Radiológicamente podemos estimar en dónde está la unión cabo-atrial de diversas formas. Estas son las que considero más sencillas. La primera es reconociendo en el borde cardíaco derecho el punto en el que la vena cava superior y la aurícula derecha se intersectan, que estamos señalando aquí con esta flecha roja. En caso de que este punto no pueda ser determinado fácilmente, lo que podemos hacer es buscar el bronquio intermediario que corresponde a esta sección bronquial, que casi siempre, como pueden ver, es continua con el bronquio principal derecho. Al localizarlo, aquí en la radiografía, buscamos el punto en donde este bronquio hace una intersección con el borde cardíaco superior derecho, que sería este punto que estamos señalando aquí con azul. La última posibilidad sería contar dos cuerpos vertebrales bajo la carina, aquí vemos la carina, 1, 2, y nos desplazamos hacia la derecha, como vemos aquí señalado en amarillo. Esta región corresponde topográficamente a la unión cabo-atrial y pues es donde idealmente debe quedar la punta de nuestro catéter venoso central. De forma secundaria, es aceptable que la punta se mantenga en la sombra de la vena cava superior por debajo del primer arco costal anterior que vemos aquí. Entre este punto y la unión cabo-atrial es aceptable ver el punto terminal del catéter central. Lo óptimo, les repito, es la unión cabo-atrial. Aquí vemos un catéter de inserción periférica con posición adecuada. El catéter, como pueden ver, se origina desde el brazo izquierdo y siguiendo el trayecto podemos identificar cómo su punta está en la unión cabo-atrial. Este es un catéter de inserción en la yugular interna derecha con posición adecuada. La punta, como podemos ver, se localiza también en la unión cabo-atrial. Este es otro paciente con un catéter con inserción en la yugular interna derecha, solo que aquí la porción distal de este catéter está flexionada hacia abajo, para que no crean que tiene que estar estrictamente vertical como veíamos en la imagen anterior, también puede tener esta flexión. Pero finalmente vean cómo la punta está en la unión cabo-atrial. Este es un catéter de inserción subclavia con colocación a través de la subclavia izquierda y punta en la unión cabo-atrial. Se está insertando el catéter aquí y toda esta porción está por fuera del paciente.
Los catéteres con inserción subclavia son los que mayor riesgo tienen de neumotórax o de hemorragia mediastinal o pleural, debido a que el trayecto subclavio, como pueden ver, se proyecta sobre el primer espacio intercostal del tórax. Bueno, ya vimos catéteres con posiciones y trayectos adecuados y normales. Vamos a ver ahora catéteres en posiciones anómalas. Este es un catéter de inserción periférica con origen en el brazo izquierdo, trayecto subclavio, baja por la vena innominada y vemos cómo pasa hacia el tronco brachiocefálico derecho y la punta se localiza en la subclavia derecha, muy lejos de la unión caboatrial. Este catéter requiere de reposicionamiento. Aquí vemos otro catéter de inserción periférica izquierda. Observamos el trayecto subclavio, pero justo aquí vemos cómo el catéter se pliega en un bucle de esta forma. Esto pues es una posición infraóptima. Este bucle puede formarse ya que aquí en la porción previa a la unión de la subclavia con la yugular interna existe una válvula venosa que puede causar este tipo de pliegues. En esta imagen vemos también un marcapasos unicameral del cual hablaremos al final. Vean este tipo de imágenes que parecen imágenes radiopacas en forma de alambres, digamos. Este tipo de material quirúrgico usualmente está en relación a antecedentes de toracotomía, en donde este material funciona como cierre de la cavidad torácica. Es muy característico su aspecto por si llegan a verlo. En esta imagen observamos un catéter con inserción en la yugular interna izquierda y con un bucle que regresa el catéter hacia la yugular interna izquierda. Este catéter de inserción periférica lleva un buen trayecto, llegamos inclusive a la unión caboatrial y observamos aquí esta desviación como si estuviera rodeando al bronquio derecho. Cuando esto ocurre, quiere decir que probablemente la punta del catéter se encuentra en la vena ácigos. A veces llega a ser menos evidente esta posición y de sospecharse una posición anómala, se puede solicitar una radiografía lateral en donde vemos al catéter con la punta bajo la tráquea, mientras que un catéter de posición normal en la unión caboatrial va a tener una posición más anterior y muy por delante de la tráquea en una radiografía lateral. En esta imagen estamos observando un catéter con un acceso venoso implantado o reservorio subcutáneo. Estos catéteres, como dijimos, se utilizan comúnmente para tratamientos oncológicos en donde este reservorio se implanta bajo la piel y es útil para la inyección de medicamentos de quimioterapia. A veces le llaman tambor a esta parte. Aquí observamos cómo el catéter entra en la porción distal de la vena subclavia derecha, pero en lugar de descender a la vena cava superior, este está ascendiendo hacia la vena yugular interna. Este catéter pues requiere de reposicionamiento. Aquí vemos un reservorio subcutáneo con un catéter en donde la punta, como pueden ver, está superando a la unión caboatrial y pues aquí está colocado dentro de la aurícula derecha. Esto es una posición inadecuada debido a que un catéter dentro de la aurícula derecha incrementa el riesgo de arritmia, de ruptura miocárdica o de tamponade cardíaco. En esta radiografía observamos un catéter con trayecto subclavio izquierdo y vemos cómo pasa a través de la vena innominada, vena cava superior, aurícula derecha y observamos cómo cruza hacia la aurícula izquierda y la punta está colocada en la vena pulmonar superior izquierda. Este tipo de posicionamientos de derecha a izquierda puede ocurrir cuando existe una comunicación interauricular. Con estos catéteres observamos la punta en la unión caboatrial. Sin embargo, observen lo que está ocurriendo en estas regiones señaladas con estas flechas rojas. No observamos vasos pulmonares o parénquima pulmonar más allá de estas flechas que están señalando una línea pleural. Esto se trata de un neumotórax iatrogénico. Esta complicación está reportada en hasta 5% de las colocaciones de catéteres yugulares o subclavios, sobre todo los subclavios. Esta es otra de las razones por las que se debe realizar un control radiológico posterior a la colocación de un catéter. Otras complicaciones que pueden existir con la colocación de catéteres venosos centrales, como ya dijimos, pueden ser lesiones vasculares que pueden llegar a causar hemotórax o hemomediastino, también trombosis venosas o fracturas de catéteres, en donde literalmente se rompe el catéter y tenemos que encontrar el fragmento que se liberó del catéter.